Vamos a dar comienzo a la sesión de tarde. Empezamos con el profesor Carlos Bogdani. Argentino de nacimiento y zaragozano de adopción, es nuestro presidente honorífico de SIPE. Reside en España desde 1975. Es astrólogo y profesor de terapias de hipnosis clínica. Trabajó en la desaparecida Radio Heraldo, donde en una investigación para su mítico programa Cuarta Dimensión fue el autor de las famosas psicofonías de las bombas de Belchite. Ha trabajado muchos años en el periódico Heraldo de Aragón, ofreciéndonos el horóscopo diario, que dicho sea de paso, para todos los aragoneses, los que estemos aquí presentes, es el horóscopo que más acierta. Ahora sí. Muchísimas gracias. Hoy está aquí para ofrecernos un interesante taller sobre hipnosis. Ahora, después de comer, igual caemos todos, ¿eh? Bueno, pues en principio, agradecer, por supuesto, no solo la presencia vuestra, que siempre llena el corazón a cualquier conferenciante, que la gente se acerque a escuchar lo que uno mínimamente pues investiga o quiera difundir, como hoy hemos tenido la oportunidad durante toda la mañana de escuchar unas conferencias realmente interesantes, muy atractivas y con un gran contenido en todos los aspectos, y agradecer, por supuesto, no solamente a SEIT, que lo llevo en el corazón de tantos años en colaboración con ellos y en empujar lo que es el mundo de investigación de SEIT, sino además, de SIPE, perdón, sino además al ayuntamiento de Pinseque, que pues ha aportado y aporta todo este apoyo a esta divulgación cultural y que nos ayuda a abrir la mente. Y hoy vamos a hablar de un aspecto que, como bien el título indica, tiene una relación directa con aspectos totalmente vitales de todo ser vivo, no solamente del ser humano, de todo ser vivo, que es el magnetismo, el psiquismo en el caso del ser humano y la salud en las personas, ¿no? Lo que vamos a comentar, lo que os voy a comentar hoy, es la labor de muchos años de investigación en los cuales se han hecho o hemos hecho, en algunos momentos en colaboración con otros médicos, en algunos momentos pues simplemente me he entregado yo de lleno, me he tirado de lleno a la piscina sin pensar si había agua o no había agua, y por lo tanto pues obteniendo determinado tipo de experiencias y determinado tipo de resultados, los cuales a lo largo del tiempo pues te llevan a tener un concepto sobre técnicas, o que en definitiva son técnicas, pero inspiradas en las energías que el propio ser humano tiene. Hay un aspecto muy importante que es, para entrar en materia, porque en principio voy a dar unas pequeñas pinceladas en las cuales nos llevará a toda la historia de fondo que tiene todo esto. Y como sabéis, muchos de vosotros, después de la ponencia sobre la aplicación de este tipo de técnica y cómo nos puede potenciar mentalmente y cómo nos puede descubrir cosas de nuestro interior sin darnos cuenta, a través de las frecuencias. Pero eso lo veremos luego. Las ilusiones ópticas llevan siglos fascinando al mundo, como dice el escrito que tengo ahí, tanto desde el punto de vista del arte, de la ciencia, porque se mueven en la frontera de lo que es el consciente y el inconsciente. La relación entre el ser humano y su entorno natural está mediatizada por los mecanismos de percepción. Por supuesto que a nosotros todo lo que nos ocurre alrededor, indudablemente, es captado mentalmente y nos produce cambios psíquicos, cambios emocionales, que nos van, no digo solamente cambiando, pero sí fortificando
nuestro propio interior. Pero vamos a ir a dónde comienza la historia de este mundo de las frecuencias y del magnetismo. Muchos de vosotros que sois de Zaragoza recordaréis que en Zaragoza teníamos un casino, el Casino Montes Blancos, un casino donde, bueno, además de lo típico y que eran los casinos de juego, pues había también pues una sala de conferencias. Estamos hablando de los años 80. Entonces, en los años 80 tuve la oportunidad de organizar, porque el casino me lo permitió en su momento, de organizar conferencias en las cuales se exponía o se invitaba a distintas personalidades, algunas relacionadas con el arte, otras relacionadas con la literatura, otras relacionadas con la medicina, etcétera, etcétera. En una de esas reuniones nos juntamos 3 personas, las cuales, estos que veis ahí, es una fotocopia, una foto del catálogo que en esa época se editó a nivel de publicidad. En esa época eran dos médicos, el doctor Salanueva y el doctor Cremades, y junto conmigo, que presentábamos lo que en aquel entonces, si alguno de vosotros se acordará, se llamaba la máquina de la felicidad. La máquina de la felicidad en aquel entonces era toda una revolución en los aspectos de la tecnología que propiciaba, o decía que propiciaba, ni más ni menos que una mejora a través de un aparato llamado sincroinductor, que lo que hacía era introducir en nosotros pues unas frecuencias lumínicas. Pues tuvo por supuesto un gran éxito en su momento, pero la cosa no terminó de cuajar, por decirlo de alguna manera, a nivel global o a nivel general. Pero a mí me dejó siempre un planteamiento de interrogación sobre el mundo de las frecuencias. Y entonces comencé a indagar, porque ya en aquella época estaba yo ya muy imbuido de todos los experimentos y los estudios relacionados con el tema de la hipnosis clínica. Entonces, ese mundo de las frecuencias lo comencé a experimentar en lo que son las terapias de hipnosis clínica, que es lo que iremos viendo a lo largo de la conferencia de hoy, para ver hasta qué punto somos inconscientemente influenciados no solo por el ambiente, sino también por cosas que no vemos. Fijaros, esa es una foto correspondiente a esa conferencia en concreto en el Casino Montes Blancos, hablando sobre el tema en concreto de la llamada en aquel entonces máquina de la felicidad. Bien, el poder de las frecuencias. Como bien saben, o mejor dicho, como bien sabemos y la ciencia lo demuestra, una de las frecuencias que nosotros más recibimos continuamente es la del Sol. El Sol está constantemente mandándonos frecuencias porque vivimos en un mundo frecuencial, es decir, todo lo que nos rodea tiene una energía, emite una energía, nosotros la recibimos, nosotros emitimos también energía. De ahí viene el tema que luego entraremos también con el tema del magnetismo y de la imposición, que se ha hablado mucho y que hoy vamos a demostrar, la capacidad que tenemos para emitir energía sobre otra persona al mismo tiempo que la recibimos. El cerebro izquierdo, todos lo sabéis, se le atribuye ni más ni menos que el lenguaje. Es decir, en definitiva, nuestro cerebro, dividido en 2 partes, tiene cada uno su funcionamiento. Y lo importante, lo fundamental, es que no se rompa ese equilibrio entre uno y otro. Y aquí viene mucho, o tiene mucho que ver, las frecuencias para conseguir este tipo de objetivo, que es el hecho de que no haya un desequilibrio entre ambos hemisferios. Es decir, que de alguna manera el derecho, que además bien sabéis que, por ejemplo, cuando hay un daño en el hemisferio, por ejemplo, en el hemisferio derecho, ese daño se observa o se manifiesta en el lado izquierdo del físico de la persona.
mientras que si es esa dolencia en el hemisferio izquierdo, pues la dolencia se manifiesta físicamente en el lado derecho de la persona. Es decir, hay una conexión, una interconexión importante entre un hemisferio y otro. Esta importancia hace que, como decíamos antes, esos dos hemisferios tengan la necesidad de estar lo máximamente equilibrados. O sea, lo que comentábamos, uno es responsable del otro. Es decir, aquí no hay un hemisferio mejor o peor, porque se ha dicho muchas veces que, hombre, es que esta persona tiene una gran capacidad matemática, pero es muy torpe, por ejemplo, para entender la filosofía. Entonces, porque tiene un hemisferio más desarrollado y otro menos. Hombre, lo importante es que justamente se consiga que haya mayor equilibrio entre una cosa y otra. Y esa era una de las funciones que tenía en su momento la máquina de la felicidad, que era a través de frecuencias conseguir que la persona que realice la experiencia de la máquina de felicidad a través de frecuencias consiga de alguna manera equilibrar mejor un hemisferio con el otro. Bien sabemos que los hemisferios, en definitiva, están unidos por el cuerpo calloso, es decir, todo lo que científicamente bien sabemos de lo que la ciencia, la medicina nos demuestra en este terreno, de lo que realmente nosotros contenemos, porque en definitiva, durante toda nuestra vida, la cabeza la llevamos encima de nuestros hombros y resulta que la mayoría de veces no le damos la importancia que tiene, que nos acompaña toda la vida y muchas veces nos olvidamos de la importancia que tiene. El cerebro necesita encontrar un significado y un equilibrio en todo lo que ve el cerebro, es decir, nosotros mismos. Estos estímulos son eléctricos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de lo eléctrico, estamos hablando de energía, y cuando estábamos hablando de frecuencias, también estamos hablando de energías. Demostrado está que nuestras células se escuchan. De alguna manera, yo esto no lo vamos a entrar a explicar más hondamente. Yo sé que muchos de vosotros sabéis que las investigaciones han demostrado o demuestran que a nivel científico que las células tienen memoria, que de alguna manera pues nuestro cuerpo reacciona, tiene una capacidad de entendimiento a los mensajes que le damos, etcétera, etcétera. No podemos olvidar que estamos inmersos dentro de un universo, es decir, el universo también tiene pulsaciones, es decir, lo que nos rodea cósmicamente también está emitiendo frecuencias y nosotros no somos ajenos a esas emisiones. Al tener alteradas nuestras frecuencias electromagnéticas, rompemos, por supuesto, el equilibrio necesario entre los dos hemisferios cerebrales. Esto claramente lo hemos notado, sobre todo en la alta tecnología que hoy nos rodea y que de alguna manera son campos electromagnéticos que nos rodean constantemente y están produciendo también alteraciones en nosotros mismos sin darnos cuenta. Ya se ha quedado inclusive hasta lejano aquello que se comentaba, para dormir bien no tiene que haber una luz fuerte, ni sobre todo de lugares donde sean colores demasiado fuertes para descansar. Bueno, todo eso ya de alguna manera pues lo tenemos superado, lo tenemos analizado, pero hay, sin lugar a dudas, frecuencias electromagnéticas que hoy en día nos envuelven y nos están perjudicando mucho más de lo que pensamos. Las ondas electromagnéticas y microondas desarmonizan y desequilibran nuestro cuerpo hasta el punto de que pueden enfermarnos y complicar la existencia. Indudablemente sabemos que determinado tipo de comportamientos o determinado tipo de ambientes, y en este caso, pues, por ejemplo, hay personas que además son más sensibles a todo ello. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, de los que viven en Zaragoza, conocéis el edificio, por ejemplo, que hay de correos, el edificio central de correos, pues dentro del edificio, mejor dicho, no dentro, en la parte superior del edificio, un edificio que casi cubre casi toda la manzana, hay unas grandes antenas de telecomunicación que son normales
en un centro de correos como por necesidad de contacto, ¿no? de estar en contacto con todo. Bien, pues en esa manzana donde el edificio de correos cubre, no digo 3/4 partes, pero casi, pues hay un edificio en la otra esquina que es un edificio particular en el sentido de que es de gente, que vive gente, y que yo tuve oportunidad durante muchos años de vivir ahí. Por eso os cuento que esto es un caso real. Os hablo de tiempo que se atisbaba, se decía, se comentaba que las frecuencias electromagnéticas podían perjudicar o no a las personas. Había dudas y demás. Yo os puedo asegurar que estar en un ambiente o en un edificio donde al lado estaban y siguen estando esas antenas, era notorio y, vamos, era totalmente claro y manifestado el malestar, tanto mental como de descanso, que ese tipo de frecuencias estaba ejerciendo en toda esa zona. Es decir, lo que pasa que, comprenderéis, esto lo que estoy comentando va un poco como una anécdota, pero nadie que esté ahí lo va a comentar por muchas razones. Pero bueno, pero el caso es que es así. Bien. La tecnología psicotrónica, que es lo que entramos hoy a dilucidar o a comentar, es silenciosa. Es decir, esto es lo que tiene justamente la forma de trabajar, la forma de recibir y la forma de que nosotros nos sintamos mejor o peor, porque todo lo que sea a través de energías frecuenciales ni nos damos cuenta de que existen. Sin embargo, nos están bombardeando constantemente. Y ahora vamos a lo que es, hemos comentado un principio del tema frecuencial, que ahora lo vamos a unir con algo que es también fundamental para que entendamos lo que es el magnetismo. Fijaros qué interesante este dato. Muchos de vosotros sabréis que los que compartís una religión determinada, pero en este caso, en la religión cristiana, ya en los principios, siempre se ha hablado de la imposición de manos, desde la más temprana infancia de la religión. O sea, la imposición de manos. Junto con la unción, obligatoriamente estaba la imposición. Nosotros hemos aceptado, todas las personas que de repente pues, son católicas o que han estudiado las religiones, han aceptado automáticamente lo que nos indican, pero no nos han explicado qué es lo que pasa o por qué se hace. Sin embargo, veis que desde la antigüedad siempre ha habido ese tipo de acción, ese tipo de actitud en la cual algo o alguien aporta algo hacia otra persona a través de la imposición. Sucede desde siempre. Es decir, sucede desde siempre el hecho de que la aplicación de la energía espiritual, en este caso, de una persona aparentemente con una capacidad espiritual superior, hace que sobre la otra persona, aplicando su mano sobre lo que nosotros ahora denominamos la glándula pineal, pues le está aportando una determinada beatificación o lo que sea, pero en definitiva, frecuencias, energía. La imposición de manos se viene practicando desde la antigüedad, como comentábamos. Implica una transferencia de energía entre el dador y el receptor. Antiguamente, como transmisión de amor, compasión, consuelo, y hoy se demuestra que además tiene un valor terapéutico entre el sanador y el paciente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Es decir, cómo y hasta qué punto, el efecto de imposición de manos puede
modificar situaciones orgánicas y anímicas de la persona. Una típica posición de manos, es decir, cuando se hace imposición de manos no necesariamente hay que tocar a la persona, porque realmente el efecto de la energía llega igual, por una razón que además tiene, en este caso hay una respuesta clara a través de la física cuántica, que ahora lo vamos a comentar también, que la que nos da una explicación a el por qué el hecho de realizar una imposición de manos, pues resulta que hay una conexión muy especial debido a la actitud y a la concentración tanto del terapeuta como también del paciente, ¿no? La técnica puede ser aplicada sobre uno mismo, es decir, esto también tiene una razón muy importante, es decir, nosotros podemos ser nuestros propios terapeutas, es decir, hacer nuestra propia imposición de manos. Y fijaros que hasta qué punto muchas veces en nuestra vida hemos hecho imposición de manos sobre nosotros mismos sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando nos duele algo y vas directamente, a mí me duele el micrófono, cuando de repente pues notas, inmediatamente llevas la mano a la zona de dolor o a la zona, es decir, estás inconscientemente ya en la naturaleza, nuestros propios genes, nos lleva a que nuestra mano o nuestras manos nos lleve a la zona de dolencia o de lo que sea, pero intentamos eso, ¿no? Y ahora veréis una cosa muy graciosa, que es que también la vivimos normalmente en la vida moderna. Como consecuencia de todo ello, también aporta alivio, dolores musculares, exactamente, bueno, todo lo que corresponde a los beneficios que el tema de imposición de manos tiene en este aspecto. Y aquí viene un poco lo que comentábamos de la física cuántica. Y esto es fundamental. Gracias a los dioses del Olimpo, que la física cuántica se ha puesto ya en funcionamiento y se demuestra, es decir, se expande y nos lleva a conclusiones muy claras que nos aclara mucho. Porque fijaros lo que dice, en la física cuántica el efecto observador afirma que allí donde pone la atención, pone la energía. Esto es fundamental. Pero esto es fundamental para todas las personas que de repente tratan o intentan en el mundo terapéutico de cualquier especie, sea de curación, sea de elevación espiritual, lo que sea. Es decir, si es de curación, siempre he dicho que es importantísimo que la preparación del terapeuta sea total. No digo mejor que la de un médico, no. Mucho mejor que la de un médico. Porque al no estar diplomado, pues tiene que demostrar su capacidad. ¿Y qué mejor capacidad que ser muy conocedor de las profundidades orgánicas del cuerpo humano? Porque si tú, como bien dice la física cuántica, el efecto del observador afirma que allí donde pones la atención, pones la energía, pues tienes que saber dónde la estás poniendo la energía. Aquello de simplemente pongo la mano para curar, hombre, tienes que saber exactamente a qué órgano te refieres. Tener en mente ese órgano, saber cómo funciona y cómo late ese órgano. Y hoy vamos a ver una cosa, no digo descubrimiento porque no es la palabra descubrimiento, será redescubrimiento de un órgano del cuerpo humano que no se ha tenido en consideración y es más vital que quizás el propio chakra del corazón. Ahora lo veremos. Decíamos lo de la glándula pineal, muy utilizado, es decir, lo que es ni más ni menos que el hecho de que siempre nos han hablado de que la glándula pineal bueno, aquí tenemos la representación histórica de la glándula pineal, que además, como bien sabéis, aquellos que habéis viajado, por ejemplo, a Roma, sabéis que el Vaticano la piña está por todos lados. Y esa piña está demostrando ni más ni menos la importancia de la glándula pineal. Pero esa glándula, la terminología iniciática, se le conoce como la puerta del paraíso. Indudablemente, cuando trabajamos sobre una persona,
cuando trabajamos terapéuticamente sobre una persona, es muy importante la glándula pineal, porque es la que nos va a permitir el acceso a esos distintos chakras, a esos distintos centros energéticos para producir, para facilitar el hecho de que la energía fluya, aumente o sea lo más positiva para esa persona. Sobre todo porque bien sabéis que esos distintos chakras de toda la vida nos anuncia que si los vamos revitalizando, vamos consiguiendo pues un mayor equilibrio en la persona, una mayor energía, una mayor vitalidad en el propio individuo. Pero claro, nos hemos olvidado de algo muy importante. Y ahora vamos a fijaros, además, bueno, tenéis aquí un poco el bosquejo de lo que significa la glándula pineal, su efecto, que es tan importante. Por ejemplo, como dato anecdótico, cuando el terapeuta, por imposición de manos, está trabajando, siempre hay que trabajar con las dos manos. Cuando el terapeuta está trabajando sobre un órgano determinado deficiente de la persona, es importante recrear, o mejor dicho, potenciar la energía desde la glándula pineal, porque es que lo que hay que conseguir es que fluya la energía sobre el cuerpo, no que se estanque, que fluya. Por lo tanto, el hecho de si aquí tenemos la cabeza de la persona, que luego haremos una experiencia con alguno de vosotros, el hecho de que la energía se aplique en la glándula pineal al mismo tiempo que se está produciendo un puente energético en la zona que se necesita trabajar, es ahí donde más se nota el hecho terapéutico, el efecto terapéutico sobre la persona. Pero insisto, siempre como decía la física cuántica, observar. En el momento que sabemos dónde observamos y qué es lo que queremos curar, tenemos que saber y comprender la escenografía donde estamos enviando esa energía. Bien, y ahora esto os va a llamar la atención e incluso alguna sonrisa. Estamos acostumbrados a saludar de una forma distinta. Si nos retrotraemos en el tiempo, y no tanto en el tiempo, ¿cómo saludábamos normalmente siempre? De esta forma nunca, ¿no? Sin embargo, ahora va todo el mundo haciendo esto. Los políticos los primeros, ¿no? Venga, para aquí. ¿Qué significado tiene esto? Oye, yo me hago un planteamiento, ¿no? ¿Es una imposición de manos inconsciente? Pues sí, señores. Es una imposición de manos inconsciente. En el sentido de que no se hace por simple, como lo hacen unos, pues ahora lo hacemos todos. Llevarnos la mano al corazón, como si estuviésemos diciendo, hombre, lo que digo yo, esto va a misa, tocándonos el corazón. Pero todavía no nos hemos planteado dónde realmente está el corazón. Porque el corazón no está aquí, el corazón está aquí. Si queremos realmente estar haciendo el verdadero saludo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero si queremos realmente hacer algo mucho mejor, más que un saludo, sino un elemento terapéutico con nosotros mismos y con un mensaje positivo a los demás, hay que, por supuesto, plantearnos esa posición de los chakras. Sí, para ello necesita también todos los chakras un alimento, es decir, la parte energética de nuestros chakras necesita un alimento. Ese alimento, con esta imposición inconsciente que hacemos, radica en el corazón. Bien. Y ahora volvemos nuevamente a la parte médica o la parte fisiológica, ¿no? El corazón es un músculo. Algunos le pueden inclusive hasta hablan de que los músculos tienen memoria y un largo etcétera. Sí, sin lugar a dudas. Pero el corazón es un músculo. Es decir, una bomba de funcionamiento. Pero como toda bomba de funcionamiento, si no tiene una alimentación adecuada, va a ir funcionando de peor en peor. Bien, ¿quién alimenta, como bien dice aquí la imagen, quién alimenta
a este músculo con el más puro combustible para un buen funcionamiento y finalidad? El vaso, señores. El vaso. Un órgano que no lo tenemos totalmente olvidado. No solo dicho por mí, y voy a comentar la anécdota de cómo lo descubrí, que además hasta a mí mismo me llamó la atención, me asombró. Pero fijaros la importancia que el vaso tiene, esa zona del vaso que tiene en nuestro cuerpo humano. La importancia de lo que conlleva como resultado de un buen funcionamiento. La importancia que tiene más en este momento con la pandemia, porque es el gran reforzador. Y nadie nos habló de esto, ¿eh? Nos han metido la jeringuilla todo, pero hablar justamente de la propia defensa del cuerpo humano, nadie nos dijo o no nos dejaron, que también ha pasado, ¿eh? Bien. Posición del corazón y posición del bazo. Sabéis que la zona tira. Por eso decía que los saludos, esas imposiciones inconscientes que le digo yo, pues están hacia ese lado. Pero no aquí ni aquí, sino lo que hay que hacer es nuestra autoimposición de manos en esa zona donde está el bazo. Porque será el elemento, el órgano que en definitiva vertirá el alimento adecuado al funcionamiento del corazón. Y entonces, la pregunta o el comentario que hice antes, ¿cómo llegué a esa conclusión? Pues trabajando en algunas personas con la imposición de manos, a la hora de que la persona la tienes relajada, que estás trabajando sobre la dolencia que sea, pero como decíamos siempre, hay una importancia vital en el hecho de llevar la energía a los distintos chakras. Bien, pues resulta que el terapeuta, cuando trabaja a través de imposición de manos, está produciendo una especie de relación energética entre el propio individuo y el propio terapeuta, es decir, hay un puente energético. Y en ese puente energético hay sensaciones. Se producen sensaciones, porque si no, no sería terapeuta. Es decir, hay una especie de comunicación, lo corpóreo, la situación del paciente llega al terapeuta. Notas cambios, notas sensaciones. Y me ocurrió durante mucho tiempo con algunas personas el hecho de que al llegar a la zona donde existe el vaso, según determinado tipo de problemas que se planteaban en esa persona, había una sensación extraña que recibía yo en ese caso. Entonces descubrí la importancia del bazo. Y trabajando e incidiendo terapéuticamente sobre esa zona, es justamente como se aceleró el hecho de la parte benéfica al problema que traía la persona. No sé si me lo he explicado bien. Es decir, lo que comentábamos al principio, el vaso es el promotor ni más ni menos del mejor combustible para nuestro corazón. Por lo tanto, ese líquido divino que es la sangre, si viene bien alimentada, purificada además, generará indudablemente en el resto de los chakras o de todo el cuerpo del ser humano, indudablemente beneficios de todo tipo. Bien. Y ahora vamos a ir a la experimentación. Primero, ¿alguna pregunta que me queréis hacer? Y si no, entramos directamente. Sí. Cuando una persona le extirpan el bazo por algún problema. Bueno, me imagino que tendrás que estar bajo una prescripción médica, y esto te lo puede decir los médicos, tiene que tener una prescripción médica muy compleja, porque le estás privando de uno de los elementos purificadores de la sangre más importantes. Es decir, ahí, tú imagínate una persona que le quitan ese elemento fundamental en el cuerpo, pues es proclive
a cualquier tipo ya lo diré, no de enfermedad solamente, sino de contagiarse de todo, de infección, exactamente. Por eso digo que la importancia que tiene el bazo en el cuerpo humano es increíble. Pero yo esto lo he comentado con algunos médicos amigos y me decían, oye, ¿sabes, Carlos, que tienes razón, que no le estamos dando la importancia? Es decir, hay verdaderos profesionales que de repente se dan cuenta que, oye, pues es verdad que no le estamos dando la importancia que tiene el bazo. Y no solamente el bazo del bar que nos tomamos todos los días, sino el propio bazo, que es una cosa realmente importantísima. Por eso te digo que, ante lo que comentas tú, ante la falta, indudablemente, esa persona le pasa por el lado, yo qué sé, un virus de cualquier tipo y claro, está totalmente indefenso. Entonces tiene que regir por un control, un excesivo control de todo lo que haga. Pero eso como todo, si nuestro organismo siempre está basado en un equilibrio entre todo. Si no puede haber un desequilibrio, un corazón que funcione mucho y un vaso que funcione mal, porque tarde o temprano los dos terminan por perecer, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Quién se anima a una experiencia? Bueno, yo me imagino que vamos a ver. John, vamos a intentar. No, yo no quiero ser. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo no quiero elegir. Una rifa. Pues vamos a ver. Me imagino. La persona que su primer apellido empiece por P. Que lo demuestre, que lo demuestre. Bueno. Sí.